derecha, por favor, y diga conmigo: Dios esta noche tiene una palabra de Él para mí. En el nombre de Cristo Jesús, la recibo en mi corazón. Amén. 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 ¿En qué tipo de iglesia está usted? Ahora vamos a hablar un poquito qué tipo de congregaciones está, pero ¿quién vino con un conflicto de desintegración familiar? A ver, que de pronto la división entró en la casa, en la familia. No solo esposo y esposa, sino también puede ser el conflicto con los hijos, ¿sí? ¿Quién vive una experiencia presente? No que la vivió en el pasado. ¿Quién está viviendo una experiencia presente esta noche? ¿Quién lo está viviendo? Póngase de pie, por favor. Si usted está viviendo una situación semejante, póngase de pie, por favor. Bien. ¿Quién ha vivido o quién está viviendo un conflicto de naturaleza financiera porque su socio, la persona que administra con usted, que acuerda con usted, usted siente que no tiene el mismo sentir? ¿Alguien así? Y entonces la división entró en ese lugar. ¿Alguien así? ¿Quién estuvo pensando recientemente: me tengo que... No te voy a hacer levantar la mano esta vez. No te voy a hacer levantar la mano. Tengo que evaluar si tengo que irme de iglesia, de congregación, o tengo que quedarme en este lugar. ¿Quién estuvo haciendo? No levantes la mano. No levantes la mano, esto es algo interno. ¿Por qué pensamos de esta manera? ¿Por qué sentimos de esta manera? ¿Por qué? ¿Qué tipo de iglesia es esta? Esta es una iglesia apostólica y profética, ¿sí? Apóstol, profeta no es un nombre moderno para llamar a los pastores. Son funciones diferentes. ¿Qué son? Diga funciones. Yo funciono en el servicio a ustedes y en el reino de Dios con una unción apostólica. ¿Está claro? Por lo tanto, esta casa es una casa, debiera ser, ahora vamos a ver qué tan apostólica es. Debiera ser una casa apostólica, violenta en cuanto a los principios del reino de Dios, ¿sí? Y una de las funciones de un apóstol es leer diseños. ¿Cuál es? Leer diseños. Diseños que no tienen que ver con la mentalidad o la idea de un hombre, sino que están claramente explicitados en la palabra de Dios. ¿Está claro? Claramente identificados en la palabra de Dios. Esta noche voy de alguna manera a transferir principios hacia tu vida que te van a librar de las divisiones. ¿Está claro? Te van a librar de las ¿qué? Ahí están pensando aquellos que tienen un hogar que se
Están pensando aquellos que tienen un conflicto abierto. ¿Sí? Pero no solo nos paramos, esta es una iglesia apostólica que debiera funcionar en los principios apostólicos. Esta es una iglesia profética, ¿está claro? Y hoy me tomo del manto profético de esta casa. Yo no funciono permanentemente como profeta, pero me tomo del manto profético de esta casa para profetizar. Y una de las funciones proféticas actuales es leer los tiempos. ¿El qué? Una función apostólica es leer los diseños. ¿Leer los qué? Y una de las funciones proféticas es leer o entender los tiempos. Esta noche, por la unción que habita en esta casa y en vos, vos vas a aprender a leer diseño de Dios y a entender los tiempos de Dios. ¿Quién dice amén? Pero por sobre todas las cosas, yo puedo transferirte lo que Dios me dio a nivel de principios de la Biblia, pero por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo esta noche te va a enseñar. El Espíritu Santo te va a enseñar a aplicar principios establecidos por Dios para que las relaciones en torno a vos funcionen. ¿Está claro? Y si hay alguna sacudida, ¿cuántos vivieron una sacudida con respecto a la unidad? Es para que se caiga lo que está mal. ¿Está claro? Es para que se rompa lo que no debiera estar en ese lugar. Bien, bienvenida a las sacudidas entonces. Diga conmigo unidad. Diga conmigo unidad. ¿Quién está listo para adquirir principios a su vida? Yo te pido, papá y mamá, por amor a todos, que contengas a tus niños. No hay escuela bíblica, ¿sí? Todavía, porque las maestras están de vacaciones. Ya va a haber escuela bíblica, pero contener los niños para que no haya alboroto en el auditorio, porque Dios desea hablarle a tu vida y a tu hermano. ¿Ok? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Sí? Por favor, abra su Biblia en Juan, capítulo 17. Vamos ahí. Juan, capítulo 17. Si tu espíritu está abierto a recibir la palabra de Dios, lo que esta noche recibís tiene que ver con una comprensión de cómo es la mentalidad del hombre pleno, del hombre que lleva la imagen de Cristo, lo que en la Biblia conocemos como el teleio, el hombre pleno. Diga conmigo, hombre pleno. Hombre que lleva la imagen de Cristo. Mire, observe por favor, Juan, capítulo 17. Un solo texto en el verso 23. Lea por favor conmigo la palabra, si usted lo tiene por ahí. Dice la Escritura de esta manera: yo en ellos y tú en mí. Jesús está orando y está orando a su Padre y está haciendo una oración extraordinaria. Todo el capítulo 17 habla de esa oración. Es la oración del huerto Getsemaní. Es la noche en que Jesús va a ser entregado. A la mañana siguiente, él era juzgado. Al mediodía estaba colgado en la cruz. Y horas más tarde, 5 de la tarde, estaba muerto en la cruz del Calvario. Escuche, esta es la oración del huerto de Getsemaní.
Y en un momento, él ora al Padre y dice así, dice de esta manera, yo en ellos y tú en mí. Está hablando de sus discípulos, yo en ellos. ¿Habrá algún discípulo de Jesús acá? ¿Quién está en vos? Diga, Cristo está en mí. Oiga, por favor, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para que sean qué? Perfectos en unidad. ¿Para que sean qué? Perfectos en unidad. No solamente para que se unan, sino para que sean perfectos en unidad. ¿Y por qué hablamos acá que este principio es un principio del hombre pleno? Porque la expresión perfectos acá es la misma expresión que para plenitud. Es la expresión teleios o telos en el idioma griego, que significa completo, perfecto, maduro, acabado, pleno. Diga perfectos en unidad. A ver si entiende. En su último tiempo de íntima y estrecha comunión de Cristo con su Padre, Él oró para que vos y yo seamos perfectos en unidad. Diga, soy perfecto en unidad. Lo que vas a recibir esta noche seguramente va a confrontar con enseñanzas que vos estuviste recibiendo, especialmente que provienen de la orbe religiosa o de la orbe evangélica tradicional, ¿sí? Así que abrí tu cabeza y prestá especial atención. Prestá especial atención. Diga perfectos en unidad. Diga perfectos en unidad. Vamos por favor a Efesios capítulo 2. Ahora el apóstol Pablo, ya no Juan, va a hablar de esa unidad. Y vamos a leer desde el verso 11. Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, diga conmigo en otro tiempo, diga conmigo en otro tiempo, diga en otro tiempo. Zamarrealo al que tenés al lado y decirle, ¿entendiste que es en otro tiempo? En otro tiempo. ¿Cuándo? En otro tiempo. Diga, hay que leer los tiempos. Porque si no lees los tiempos, tu fe va a ser una fe atrasada, desactualizada. Diga, en otro tiempo. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿cuándo? ¿Hoy, ahora? En aquel tiempo, en otro tiempo, en aquel tiempo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, decirle al que tenés al lado, ahora, pero ahora, decirle al que tenés al lado, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos de haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo judío, el pueblo hebreo y el pueblo gentil, el que no era de nacionalidad hebrea, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre. ¿Para crear qué de los dos? Un solo y nuevo hombre. ¿Querés que te diga yo cómo es el nombre de él? Decíselo en lo bajo. En lo bajo decíselo. Al que está al lado. Cristo. Ese hombre nuevo es Cristo. Y se está formando a partir de la iglesia. ¿Me estás escuchando? ¿A dónde está Cristo? ¿A dónde está? Me señalan para allá. ¿A dónde está? Diga conmigo. Cristo está en mí. Cristo habita por la fe en mí. Entonces, ¿dónde está Cristo? Y nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde está Cristo? Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, en el antiguo pacto, el programa para el pueblo de Israel era estar separado. ¿Me está escuchando? ¿Cómo tenía que estar Israel? Separado. Al punto tal llegaba esa separación, que por mandato de Dios decía, jamás tomen por esposa para sus hijos a alguien que sea de otra nacionalidad que no sea hebrea. Al punto que cuando Israel dejó la ley en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, y regresaron a la tierra prometida después de la cautividad en Babilonia, los que habían traído consigo esposas de nacionalidad asiria, babilónica, tuvieron que separarse. Diga conmigo, separarse. Y separar familias y separarse de hijos. Un gran lamento en el pueblo de Israel. ¿Me está oyendo? Pero eso era cuando. Diga conmigo, en otro tiempo. Decile al que tenés al lado, entérate. Cristo hizo la diferencia. En este tiempo, Cristo hizo la diferencia, porque lo que estaba desunido, lo que era imposible juntar, a partir de la muerte de Cristo Jesús, fue reconciliado, fue hecho cercano y fue unido. El pueblo de Dios en la tierra dice, amén. Estoy unido a mi hermano. Lo separado pertenecía al antiguo pacto. En el nuevo pacto lo que reina es la unidad. Porque uno de los rasgos del reino de Dios es unidad. Decirle al que tenés al lado que no te entre el bichito de la división. Que no te entre el bichito de la división. Hoy leía a un apóstol que decía, tuve un sueño. Soñé que mi cabeza estaba acá, pero mis manos estaban en Roma. Mis pies estaban en Tokio. Mi corazón quería estar en Brasil y me desperté. Y el apóstol dice, ¿qué pensará Cristo de su cuerpo en este momento? El cuerpo de Cristo es un cuerpo unido. Decirle al que tenés al lado, un cuerpo unido. Cuando Dios se revela aún en el antiguo pacto,
revela su esencia. Él dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y todo lo de Dios lleva su rasgo de carácter. ¿Cómo es Dios? Cuando Dios, yo te dije que te iba a enseñar a leer diseños. Cuando Dios hizo al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Diga conmigo, diseño. Algo que Dios trazó a la perfección y sin margen de error. Después nosotros hacemos lo que queremos con ese diseño. No nos quejemos si cambiamos el diseño. ¿Está claro, no? No nos quejemos si cambiamos el diseño. Dice que hizo entrar Dios sueño profundo a Adán y de su costilla hizo una mujer y la llamó varona y la trajo a él. Y él vio a esa mujer y Dios le dijo: esta es tu mujer, carne de tu carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se... ¿Saben la Biblia ustedes? Buenísimo. Y se unirá a su mujer. No dice se juntará, no dice se arrimará. ¿Qué dice? Se unirá a su mujer. Diga unión. Diga unión. En el diseño basal de la sociedad humana, Dios unió dos cosas bien diferentes. Diga conmigo, hombre y mujer. Deme la mano. Diferente. Yo gordito, ella flaquita. Yo lindo, ella hermosa. Yo más tranqui y ella... Diga diferente. Amamos las diferencias. Nos enamoramos de las diferencias. Y después que nos unimos, queremos cambiar las diferencias. Qué aburrida sería nuestra vida, amor, si seríamos los dos iguales. ¿Usted se imagina? ¿Dos apóstoles? ¿Con barba ella también? No. ¿Dos profetas? Ay, Dios me libre y me guarde. Diga diferencias. Amamos las diferencias, nos enamoramos de las diferencias y después las queremos cambiar. No quieras cambiar al otro. Deja que Dios lo transforme. ¿Está claro? No quieras cambiar al otro. Deja que Dios lo transforme. Gracias, por favor. Entonces, en el principio, en el diseño original de Dios para la humanidad, ¿qué pasó ahí? Dios unió dos cosas diferentes. Y en la iglesia hizo lo mismo. A Cristo no le interesa, y si a Él no le interesa, a mí tampoco me interesa. No me interesa cuál es tu condición social. No me interesa cuál es el color de tu piel. No me interesa cuáles fueron tus posibilidades en tu formación individual. No me interesa el estilo de vida pasado en el cual estuviste sumergido y perdido. No me interesan un montón de cosas que a mucha gente le interesa porque aprendí que a Él no le interesa. Diga diversidad. Diga diversidad. La iglesia está compuesta por diversidad. ¿A alguien le molesta a la gente de otro color de piel? A otros le molestan la gente de otro nivel social. A otros le molesta la gente con otra capacidad cultural.
Cristo los ha abrazado a todos. Porque en el corazón de Dios hay un diseño original para toda la raza humana. No solo para la iglesia, para toda la raza humana. ¿Y sabes cómo se llama ese diseño? A, B, C de la lectura de diseños. Todo diseño de parte de Dios se cumple perfectamente en la persona de Cristo. ¿Me estás escuchando? Si viene alguien, por más que le digan apóstol, profeta, patriarca, lo que vos quieras, y te dice, tengo un diseño que es de parte de Dios y no se cumple en Cristo, mi pregunta es, ¿ese diseño es de Dios? Porque Él es el prototipo, Él es el primer modelo de todos los que vinieron después. Lo que no se cumple en Cristo no es de Dios. ¿Está claro? Entonces, diga conmigo, Dios es uno. Y Cristo compró con altísimo precio tu unidad con tu hermano. Diga, Cristo compró mi unidad. Quiero que usted lo diga, por favor. Cristo compró mi unidad. Con mi esposa, con mi esposo, dice usted, hermana. Cristo compró mi unidad con mi esposo, con mi esposa. Cristo compró mi unidad con mi hermano. Entonces, ¿cuál es el problema tan grande, insolucionable, que esté por encima de esta verdad? Decir, Cristo compró mi unidad con mi prójimo. Porque vos sabés que la iglesia es el modelo, Cristo es el modelo de la iglesia, y la iglesia es el modelo de la humanidad. Porque la Biblia dice que la intención de Dios, todavía no cumplido, escuchá, en lo natural, material, físico, es que en el mundo haya, ¿cuántos hombres? ¿Cuántos? Diga, un nuevo hombre. ¿Y cuál es el nombre de aquel nuevo hombre? Cristo. ¿Cuál es el nombre de aquel nuevo hombre? Diga, diseño. Entonces usted va a entender que la separación era para el pasado. ¿Para qué era la separación? Pero ahí salta, ¿viste? El espíritu religioso. Ahí saltan los preconceptos que nos enseñaron. Pero santidad viene del vocablo griego agios, que significa apartado, separado, del pecado, separado. Sí. Pero ¿quién conoce a alguien más santo que Cristo acá? El que no conoció pecado, que por nosotros se hizo pecado. ¿Quién conoce a alguien más santo que Cristo acá? ¿Y qué hizo Cristo? ¿Se separó o se unió? ¿Qué hizo Cristo? ¿O se separó? Miles de años de instrucción religiosa hacia el pueblo de Israel diciendo, sepárense, sepárense, sepárense. Fue cambiado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que vino a traer unidad. Lo que era imposible que experimente unidad, a partir de la obra de Cristo Jesús, ahora es posible que se una. De tal manera que cuando la iglesia está adorando en el cielo, hay gente de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación que tienen algo en común: su fe en Cristo. ¿Está claro? Entonces, ante este diseño,
¿Cuál es el problema tan grande que puede tener alguien que sea más importante que el diseño original de Dios? Ah, pero aquel hermano es un hermano que cree otra cosa. ¿Es un problema doctrinal? Pregunto, ¿la doctrina es más importante que la unidad en Cristo? Pregunto, ¿es más importante? ¿Es más importante la doctrina que el diseño de Dios? Entonces, tranquilo, porque la doctrina es una cuestión, la enseñanza es una cuestión de revelación. Y la revelación es una iniciativa de parte de Dios. Mira, mi hermano, podés hacer en la iglesia que vos quieras, todos los cursos de teología que vos quieras, y eso está bien y es bueno. Pero si el Espíritu Santo no te revela a Cristo, está sonado, mi hermano. Entonces, tranquilo. Que tenga una postura diferente ante determinada cuestión. ¿Cuánta gente de Boca hay acá? ¿Cuánta gente de Boca hay acá? Vos sabés que tengo un problema. Hay un pastor que me dijo el otro día que Cristo era de Boca. Así que ahí dije, falsa doctrina. ¿Cuánta gente de River hay acá? Ah, tampoco es de River, muchachos. Así que, ¿será motivo que nuestras pasiones nos dividan? ¿Cuánta gente adhiere al partido oficialista que gobierna el país ahora? ¿Puede levantar la mano, hermano, si quiere? ¿Cuántos adhieren a los otros que salieron? Esa diferencia, dicen que nuestro país está dividido. ¿Esa diferencia es suficiente para dividirnos? Pregunto, ¿es suficiente para dividirnos? Ni ideológicamente, ni pasionalmente, ni doctrinalmente hay argumento con sustentación para dividir o salir del diseño de Dios. Dios ha visto una familia unida y está trabajando en eso. Dios ha visto una iglesia unida y está trabajando en eso. Y Dios ha visto una humanidad unida y está trabajando en eso. ¿Está claro? Y nosotros con el mensaje viejo de otro tiempo, talán, talán. Separémonos, separémonos, separémonos. Si vos te separás, ¿quién los va a ganar? ¿Quién? Jesús no se separó. Jesús se unió a lo más complejo de la tierra para transformarlo y ganar todo. Diga conmigo, Cristo nos unió. Y si por las dudas no se dio cuenta, en su casa mañana medite en Efesios capítulo 2. Por favor. Vamos a ver en el tiempo que nos queda acerca de este diseño. Diga, Cristo nos une. Hay diferentes niveles en esa unión. El primer nivel es, escuchá por favor, el primer nivel es acuerdo. ¿Cuál es el primer nivel? Muchos de nosotros ni soñamos porque no hemos visto el diseño, no aprendemos a mirar el diseño original, que es Cristo. Ni soñamos que pudiera haber algo más allá de una posibilidad de acuerdo. Entonces, el primer nivel es el acuerdo. Tan difícil es que dos personas se pongan de acuerdo, ¿sí o no? Aún pensando parecido, imagínate pensando diferente. Diga conmigo, acuerdo. Y hay tremendo poder en el acuerdo.
Dice la Escritura que si dos de ustedes, Mateo capítulo 18, se pusiesen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieran al Padre, el Padre lo hará en mi nombre. ¿Sí o no? Dice la Escritura de esta manera. Diga el poder del acuerdo. Acuerdos de naturaleza comercial. Acuerdos de naturaleza familiar. ¿Cuántas veces los papás negociamos acuerdos en casa para conservar la unidad? ¿Sí o no? Diga acuerdo. Amós 3:3 dice: andarán dos personas juntas si no estuviesen de acuerdo. Decile al que tenés al lado: ponete de acuerdo. Ponete de acuerdo. No agarres cada uno para su lado. Ponete de acuerdo. Honrá y respetá el acuerdo. Manifestá lo que te está pasando, lo que estás pensando y sobre todo lo que estás sintiendo. ¿Me está escuchando? Para conservar ¿qué? La unidad. Esto es importante en la casa y esto es importante en la iglesia y esto es importante en la sociedad. Diga conmigo acuerdo. Pero acuerdo es el primer nivel. Hay un nivel superior. El nivel superior a acuerdo. Despertate, decirle al que tenés al lado. Despertate, che. Retalo, retalo. Para poder estar de acuerdo tenemos que estar juntos. ¿Se entiende? ¿Qué tenemos que estar? Para ponernos de acuerdo, algo que tiene que pasar es juntarnos. ¿Quién tuvo alguna vez una diferencia y le dijo a alguien, levantó el teléfono, que pesaba 2,5 millones de toneladas y marcó ese número que no quería marcar? Fulano, ¿por qué no nos juntamos en un café a hablar de este tema? O nos juntamos a hacer unos mates. Voy a tu casa y hablamos de este tema. Porque no hay acuerdo. Para posibilitar el acuerdo, decirle al que tenés al lado hay que juntarse. ¿Para qué la iglesia está congregada? Diga conmigo, acuerdo. Acuerdo en el Espíritu Santo. Acuerdo en la palabra de Dios. Acuerdo en los diseños del cielo. Acuerdo en los tiempos de Dios. Diga conmigo, acuerdos. Estamos juntos para ponernos de acuerdo. Esta noche nos estamos poniendo de acuerdo acerca de un diseño de Dios llamado unidad. Diga conmigo, unidad. El segundo nivel, el primero, ¿cómo se llama? El segundo nivel es unidad. Claro, hay gente que se siente demasiado grande para juntarse con papelito. Se siente demasiado sabio para charlar con alguien que no tiene instrucción. Se siente demasiado rico como para entablar una relación con alguien que no tiene recursos. Se siente muy iluminado para hablar con alguien que... Mire si Cristo se hubiera sentido demasiado rico, demasiado iluminado, demasiado poderoso, demasiado santo, como para no juntarse con nosotros. Aprenda de Cristo y haya en usted el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser como Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa humillación que Cristo tuvo, Dios lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mirá si Él se hubiera sentido demasiado.
Diga conmigo, Cristo nos une. Cristo no nos divide. Jesús entendía esto tan tremendamente que cuando Él habló del reino de las tinieblas, dijo, porque a Él lo acusaban de que en nombre de Belcebú, príncipe de las tinieblas, echaba fuera demonios. Entonces, cuando a Él lo acusaron de esto, Jesús dijo esto: ningún reino dividido contra sí mismo prevalecerá. Y toda casa que se divide será asolada. Entonces, Jesús nos habló acerca de cómo se participa en esta puja de los mundos espirituales. La división quiebra el reino del espíritu. ¿Está claro? La división quiebra el reino del espíritu y nunca hay motivo suficiente para estar dividido. Diga conmigo, Cristo nos une. Diga conmigo, Cristo nos une. Diga, Cristo nos une. Unidad. La unidad no está al alcance del hombre en sus fuerzas humanas. Por eso Jesús no nos manda a nosotros, ni el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos manda a unirnos. Solo nos manda a guardar la unidad. ¿A qué? Él establece la unidad. No nos manda a unirnos, nos manda ¿a qué? A guardar la unidad. Pone paz en tus relaciones. Hace el esfuerzo por achicar conflictos, por reubicar en nivel de importancia ofensas, diferencias, distancias. Diga conmigo, unidad. Ningún argumento terrenal o espiritual, por supuesto de las tinieblas, es suficiente para conservarte lejos de tu prójimo. Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos ministros? Esto es para ministros lo que voy a decir. ¿Cuántos ministros hay acá que están sirviendo como parte del cuerpo ministerial de la casa? Todos son sacerdotes del reino, pero hay gente muy involucrada. ¿Cuántos hay? Tenés que reforzar tu capacidad de soportar la ofensa o dediquémonos a otra cosa. ¿Está claro? Dice que Jesús, antes de ir a Jerusalén, puso su rostro como pedernal. ¿Cómo qué? Y eso no es que era cara dura porque él se había portado mal. Puso su rostro como piedra porque sabía que la gente no iba a estar de acuerdo. ¿Está claro? Si no reforzás tu capacidad de soportar la ofensa, de sufrir la ofensa, dicho en otras palabras, de perdonar. ¿De qué? De perdonar. El reino de Dios no viene sobre tu vida. Los principios que hacen funcionar al mundo espiritual no vienen sobre tu vida. Diga unidad. La unidad está tratada porque tenemos una victoria común. ¿Cuál es la victoria común? La de Cristo en la cruz del Calvario. Hay una victoria común a todos nosotros que nos abrazó, nos alcanzó. Diga, hay una victoria que tenemos en común. En segundo lugar, hay una verdad en común. Y algunos otra vez vuelven a pensar, ¿es algún principio doctrinal la verdad? No, la doctrina es llamada verdad, pero por sobre todas las cosas, la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Una persona, y Cristo está unido. Hay una verdad en común, hay una victoria en común, hay un vocabulario en común. Capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo de Primera de Corintios dice: ruego que hablen todos una misma cosa. ¿Por qué se divide la gente?
Porque tiene un entendimiento diferente. Porque no habla lo mismo. Cuando Dios quiso que el hombre se separe porque se había juntado para cosas malas, Torre de Babel, ¿qué hizo? Confundió los idiomas. Y entonces el hombre se tuvo que esparcir por toda la tierra. Fue separado por Dios. Antiguo Testamento. ¿Me está escuchando? Decile al que tenés al lado, hablemos lo mismo. Hablemos de superar las ofensas. Hablemos de espiritualidad. Hablemos del Cristo que nos une. Si a Cristo no le interesa, si vos fuiste un pecador perdido, si vos te dedicaste a las cosas más terribles de este mundo, si fuiste un asesino o un ladrón y la sangre te ha perdonado, no le importa. Si fuiste un satanista, si fuiste un ocultista, si llevaste personas en la religión, si eras un abusador, si a Cristo no le importó, si no murió por vos, ¿por qué te tiene que importar a vos? ¿Por qué te tiene que importar a vos? Diga, Cristo nos une. Cristo nos une. Otra manifestación de la unidad que es en el Espíritu es una visión en común. ¿Una qué? ¿A dónde vamos? Como casa ministerial. ¿A dónde vamos? Una visión. No, pero a mí me parece que tenemos que ir para allá. No, pero a mí me parece que tenemos que ir para allá. A mí me parece, ¿sabes qué me hace acordar? A la metáfora de la oveja. ¿Vieron que las ovejas, ¿saben por qué los pastores tienen perros? ¿Pastores? ¿Saben por qué? Porque la oveja agarra para el lado que quiere. Porque a la oveja le parece. Entonces agarra para allá, entonces va el perrito, guau, 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 guau. Y lo que hace ese extraordinario animal es traerlo de nuevo para que no se lastime, no se pierda, no se la coman los lobos. Pero en el diseño de la iglesia, aquellos que entramos como ovejitas, nos damos cuenta que somos hijos. Y los hijos no hacen lo que quieren. Y si los hijos quieren hacer lo que quieren, hay tremendas conversaciones en casa, ¿o no? ¿O no? Los hijos no hacen lo que quieren. Los hijos se alinean. Este lugar necesita más hijos y menos ovejas. Decirle al que tenés al lado, crece. O como diría mi amiga Maggie, mi amiga y mi hermana Maggie, hasta que los corderos se conviertan en leones. Hasta que las ovejitas sepan que son hijos. Y un hijo no agarra para donde quiere. Un hijo honra. Un hijo acuerda, un hijo conversa. Un hijo dice, yo pienso esta cosa diferente. Un hijo no anda traicionando a su padre. No un buen hijo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Cuántos van a entrar en una dimensión de hijos? Dejate de hinchar con la ovejita. La ovejita tiene pulgas. La ovejita tiene poco seso. La ovejita tiene mal olfato. La ovejita no ve bien. Gracias. No escucha bien. Diga, yo soy hijo. Yo soy hijo. Primer nivel, acuerdo. Segundo nivel, unidad. Último nivel y terminamos. Interacción. Diga conmigo, acción entre nosotros. Acción entre las personas. La unidad, la conciencia de la unidad que Cristo efectuó en la cruz del Calvario, te va a llevar a hacer cosas que ni siquiera soñaste hacer por alguien. ¿Me estás oyendo?
te va a llevar a producir fruto en el reino de Dios. Te va a llevar a tener un nivel de consagración en el reino. Te va a llevar a servirlo a Él. Te va a llevar a honrar tu palabra. Te va a llevar, aún negando tus propios deseos, a hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, interacción entre nosotros. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? De nada sirve que vos te quieras poner de acuerdo si vos no honrás ese acuerdo. De nada sirve que vos sepas que Dios tiene un diseño que es unidad si vos no estás dispuesto a moverte en función de esa unidad. ¿Está claro? ¿Y cómo se hace? Alguno dirá, apóstol, ¿cómo se hace? Esto es lo que Dios me dijo hoy. Hoy. Si no podemos hacer la unidad, solo ponernos de acuerdo, eso está a nuestro alcance. Nosotros solo tenemos que guardar la unidad. Si no está en nuestra naturaleza, porque somos peleones, orgullosos, porque demandamos del otro, porque nos ofendemos fácilmente, si no está en nuestra naturaleza la unidad, ¿cómo hacemos? Número 1, para poder acordar, para poder acordar con mi hermano, tengo primero que acordar con Dios. Diga conmigo, orar. ¿Qué hace usted cuando tiene un conflicto? Señor, Padre mío, ¿sí o no? Hágalo cuando no lo tiene. Esto me dijo Dios hoy. Cuando vemos la unidad, a veces no nos ponemos de acuerdo, pastores de una misma formación o parecida, ¿sí? Que ministramos todos juntos en una ciudad, hasta que hacemos algo. ¿Sabe qué? Orar. Y cuando oramos somos tan conscientes de la presencia de Dios, porque así es el hombre, así funcionamos, que no hay posibilidad de seguir con esa división, con esa ruptura, con esa falta de acuerdo, con esa diferencia, con esa distancia. Y si mi hermano está equivocado, Dios me dará la gracia para hacerlo ver. Y si yo estoy equivocado, tengo que tener la apertura para poder moverme. Porque ninguna doctrina, ni absolutamente nada es justificativo para salir del diseño de Dios. Y el diseño de Dios es la unidad. Por último, antes de actuar, ¿qué hay que hacer? Orar. Mi hermano, recuperemos juntos nuestra vida de oración. ¿Quién está de acuerdo? Personal e individual. También congregacional y grupal. ¿Quién se pone de acuerdo conmigo esta noche? Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 1, dice así. Y estaban todos unánimes, juntos, cuando el Espíritu Santo sopló como viento recio en aquella casa y todos fueron llenos de su presencia. ¿Cómo estaba la iglesia? Unánimes, juntos. ¿Y en qué disciplina? Orando. ¿Cómo pudieron estar unánimes? ¿Cómo podían esos 120 estar juntos? Tan diferentes, tan distintos. ¿Cómo podían? El acuerdo en la oración. Yo confío que el Espíritu de Dios, Espíritu de revelación, te va a llevar tan profundo en su reino, tan profundo en el corazón de Dios, que te va a mostrar claramente que el deseo de Él para este mundo es la unidad. El deseo de Dios para tu familia es la unidad. El deseo de Dios para esta iglesia es la unidad. Y el deseo de Dios para este mundo es la unidad. ¿Cuántos dicen, yo renuevo mi pacto con Dios en oración? Vamos a ver un resurgir de un movimiento de oración. Profeta. Venga, por favor.
En la profeta Silvia está representado el manto ministerial profético de la casa. Por favor, pastores, vengan por favor. Pastor Luis, vení por favor. Pastora Graciela, vení. Ellos representan, ¿ellos qué? Representan el manto pastoral de la iglesia. ¿Sí? Vamos a hacer un pacto con Dios esta noche. Para hacer resurgir movimiento de oración para con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Por favor, profeta, subí. Pastores, rodeen a la profeta. Este es el manto, solo el manto ministerial. Es una ilustración. Esto es una ilustración. ¿Sí? La iglesia está representada acá. Todos aquellos que quieren que este manto de intercesión y de oración, el grupo de intercesión, por favor, los hermanos del grupo de intercesión, rodeen a los pastores. Que este manto de intercesión sea restaurado en la congregación, sea restaurado en la casa, sea restaurado en las familias. Todos los hermanos que así lo deseen y ser parte de aquello, pasen por favor y rodeemos a los hermanos ahora. ¿Sí? Todos aquellos que quieren ser parte de la restauración de aquel manto de intercesión, de oración, pasamos ahora y rodeamos manto profético, manto apostólico, manto pastoral, la iglesia toda, el cuerpo de Cristo. Mi hermano, seamos parte de esa unidad y de ese diseño. Espíritu Santo, esta noche lo que hacemos es un pacto con vos para que tu casa, la iglesia, sea llamada casa de oración para todas las naciones, que es el nombre que vos le pusiste a tu casa en Jerusalén, donde permanentemente haya una luz encendida, un fuego ardiendo de intercesión, una dependencia plena en todas las cosas que hacemos, una lectura permanente de tu diseño, un ajuste continuo en todas las líneas ministeriales para hacer tu voluntad. Padre del cielo, para que esta casa sea lo que vos necesitas para el hoy y ahora, para este momento, este tiempo, este territorio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura que espíritu de oración y de intercesión se derramaba sobre el antiguo pueblo de Dios, Israel. Ese espíritu de intercesión que te hará comprender los misterios, ese espíritu que te llevará a cumplir lo que el profeta Jeremías decía: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que fue reservado, todo lo que fue escondido en el corazón de Dios desea ser revelado este tiempo para esta sociedad. Yo creo de todo corazón que viene un tiempo sobre la iglesia nuevo, un tiempo de pasión como nunca antes, un tiempo de unidad como consecuencia de esa pasión, un tiempo de guardar los intereses tuyos y los diseños tuyos,
por sobre cualquier otro interés. Mi hermano, si hay cosas que arreglar, arréglelas. Si en casa hay cosas que arreglar para que haya unidad, arréglelas. Si en esta casa hay cosas que arreglar para que haya unidad, arreglémosla.